Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 26. Inolvidable. Un carruaje se detenía frente a la bella mansión. El final del atardecer le daba al jardín de las rosas un encanto de ensueño. Parecía como si hubiese sido sacado de un cuento de hadas. El ama de llaves salía a recibir a la visita que aún se encontraba maravillada dirigiendo su vista hacia tan bello jardín. «Buenas tardes, señorita. ¿A quién anuncio?», preguntaba cediéndole el paso. «Soy Patricia O'Brien. Vengo a visitar a la señorita Candy. Espero que mi visita no sea inoportuna». «Claro que no, Patty». Albert salía al encuentro de la joven después de haber visto desde su ventanal el carruaje que se acercaba. «Señor Albert, un gusto volver a verlo», saludaba con alegría. «Te ves muy diferente desde el último día que nos vimos». Recordaba la imagen de la joven vestida de novicia el día que, buscando discretamente información sobre Candy, había ido a buscarla. «Pero pasa, no te quedes ahí». Después de entrar a la sala de espera, Patty le comunicó a Albert el motivo de su visita. Le explicó que sentía que Candy la necesitaba y que por eso había decidido salir del convento. Albert la miró algo extrañado. Era imposible que ella supiera que Candy había regresado. Cuando la cuestionó, ella le explicó que había recibido una invitación para la boda de Anthony y Elisa, y que esto la había hecho pensar que si Candy ya estaba de vuelta seguro la pasaría mal, y había querido ir a brindarle su apoyo. Después de la explicación, Albert comprendió mejor. Aún no se decidía si revelarle la verdad a Patty, o quizás solo parte de la verdad. Entre charlas poco importantes, Albert había estado haciendo tiempo para que Caroline volviera con Dulcinea y entonces poder explicarse mejor con Patty con la opinión de ellas. El sonido de un auto acercándose se alcanzó a escuchar. Albert seguía escuchando a Patty, pensando que al fin las damas habían vuelto de sus compras. La joven le indicaba que ya tenía un par de días en Chicago, pero que hasta ese día había podido ir a Lakewood debido a que su abuela no se había sentido muy bien. A la joven le extrañó la expresión que vio en el rostro de Albert cuando a espaldas de ella la puerta de la estancia se abrió, dando paso a un par de caballeros. Patty se quedó sin habla al descubrir de quién se trataba. La pequeña taza de té que tenía en sus manos cayó al piso, rompiéndose en pedazos. Su cuerpo estaba paralizado y no le permitía reaccionar. Su corazón comenzó a palpitar con demasiada fuerza y ella sintió como la vista se le nublaba poco a poco. Sus piernas se doblaron y la oscuridad la invadió repentinamente. Albert estaba sorprendido por lo que sus ojos veían, pero reaccionando rápidamente dio un par de pasos alcanzando a sostener a Patty antes de que ésta cayera al suelo. Archie también se apresuró tratando de sostenerla, pero cuando llegó ya estaba en brazos de Albert. Steer aún permanecía en la puerta viendo la escena. Su mente se había vuelto a confundir al ver aquellos ojos negros que había recordado en el barco. Su corazón se agitó de manera extraña y sintió que una cálida sensación lo recorría por todo el cuerpo. Era la primera vez que sentía algo así. Aún no podía reaccionar completamente cuando sintió como una persona pasaba rápidamente por su lado, empujándolo levemente. Entonces la imagen de la mujer que atendía a la bella joven de ojos negros lo volvió de su momentánea ausencia. ¿Dulcinea? Steve reconocía a la amiga de sus padres y a la joven que tan amablemente lo atendiera en sus días de interno en el hospital Lampier. «¿Steven? ¿Qué haces aquí?», preguntaba extrañada y sin dejar de atender a Patty, que ya la habían recostado en uno de los muebles. La mirada de Dulcinea buscó rápidamente en la habitación, topándose con Archie. La expresión en sus ojos no fue muy amable para con el ojimiel, quien ni siquiera la había notado. Su mirada estaba detenida en la bella rubia que contenía las lágrimas y que estaba aún parada a espaldas de su hermano. Sentía el deseo de correr a abrazarla y encerrarla en sus brazos permanentemente hasta que se cansara de besar su rostro.
Claro que eso tardaría una eternidad. Caroline jamás se imaginó que al volver de su agitado día de compras encontraría lo que esos días tanto había añorado. Cuando entraron a la casa y se escuchó el grito de Albert llamando a una Patty, su primera reacción fue correr hacia el salón de estar para ver qué era lo que sucedía y qué había provocado aquello tan inusual en su hermano. Por supuesto que Dulcinea corrió más aprisa que ella al sentir que algo no estaba bien con el amor de su vida. Y cuando ella llegó unos segundos después, no pudo dar un paso más al ver al hombre que se ponía de pie al lado de su hermana y que se volvía a la entrada para buscar al otro joven que estaba petrificado ahí y no le permitía el acceso libremente. Ni siquiera notó lo que ocurría. Sus verdes esmeraldas se habían detenido en tiempo y espacio en el preciso segundo que se toparon con aquellos ojos color miel y que tanto había añorado volver a ver. No sabía si llorar por el dolor que había padecido por su ausencia o por la alegría de verlo de nuevo frente a ella. El mundo dejó de existir. Quería correr hacia él, pero el miedo de un rechazo hacía que su corazón se agitara temeroso. Todo había ocurrido en unos segundos. La voz de Anthony interrumpió los pensamientos de todos cuando entró presuroso a la habitación, cuestionando qué sucedía. «Tenemos visitas, Anthony», fue la breve respuesta de Albert. «Eso ya lo sé, pero ¿qué fue lo que le sucedió a esta joven?». Dirigía su mirada hacia donde Patty estaba recostada y Dulcinea trataba de reanimarla. La mirada fija de Albert en la entrada lo hizo volver el rostro para encontrarse con una Caroline llorosa que no se atrevía a entrar, un Steer congelado sin saber qué hacer y un Archie que al fin se movía buscando refugio en una de las alas de la puerta. «¿Steer?», fue lo primero que vino a sus labios. «¿Pero cómo? ¿Cuándo llegaste? O mejor dicho, ¿cuándo llegaron?». Se encaminaba hacia él. Para Anthony no era muy sorprendente que el joven estuviera ahí. Él ya tenía el presentimiento que eso sucedería más pronto de lo que ellos habían pensado. «Hace unos minutos». Archie respondía con voz casi inaudible. «¿Quién es esa joven?», preguntaba Steven sin apartar la mirada de Patty, que ya empezaba a reaccionar. «Será mejor que la llevemos a una habitación. No creo que aquí sea el lugar indicado para que descanse». Dulcinea buscaba la ayuda de Albert, que aún se sentía algo aturdido por lo que estaba sucediendo. Las cosas estaban ocurriendo a pasos agigantados y no sabía cómo terminaría todo. «Sí, tienes razón», respondió al fin el patriarca. «Yo la llevaré a la habitación de huéspedes. Anthony, encárgate por favor de que un coche vaya a buscar a la abuela de Patty hasta Chicago. Están hospedadas en el Hotel Heights. Si es posible, trata de localizar a George y pídele que él personalmente sea quien me haga ese favor y que traigan el equipaje de las dos». Albert se inclinaba para tomar en brazos a Patty, que ya comenzaba a balbucear el nombre de Steer. «Cuando termines con eso, por favor, reúnanse en el estudio. Creo que nuestra charla ya no puede esperar más». De reojo miró a Archie. Sabía que no debía culparlo hasta no saber la realidad de lo sucedido. Aún así era visible su molestia con el joven. «Creo que esta será una larga noche». Albert salió en compañía de Dulcinea, que le seguía muy de cerca. Tenían que hablar con Patty y era claro que necesitaría de su ayuda. Los dos subieron las escaleras alejándose del ambiente tenso que había quedado en aquel salón. Una ciudad más. Bella tomaba su equipaje y se dirigía a la salida del hotel. Una bella y delicada dama nunca debe tomar algo tan pesado. Marcus se acercaba a la chica y tomaba su valija. «¿Cómo te has sentido?», le preguntaba poniendo seriedad a la charla. «Bien, ya te dije que no fue nada. Solo fue un ligero desmayo. Ya sabes, el cansancio», respondía sonriente. «¿Estás segura? Mira que si ese idiota de Granchester te hizo algo». Mostraba enfado. «Ya te dije que no. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que solo fui a entregarle un paquete que estaba en mi cuarto por error y que al girarme para salir me sentí mareada y perdí el sentido? Quizás la tensión por estar a la expectativa de cuando llegaremos a Chicago para al fin ver a Steven. Y si agregamos el cansancio de los viajes, pues ahí tienes tu respuesta». Le jalaba un oído jugueteando con su compañero actor. «Está bien, creeré eso,
Pero una vez que hable con Steven y si él decide investigar más y descubrimos que este tipo tuvo algo que ver, te aseguro que no esperaré para partirle lo único que lo mantiene en el escenario. Marcus se detenía al ver que Bella no avanzaba y lo miraba preguntándole con su expresión a qué se refería. La cara, Bella, la cara. Porque créeme que ese sin rostro no es nada, te lo aseguro. Terminaba y arrojaba la maleta de la actriz al coche que ya esperaba por ellos para llevarlos a la estación. Bella solo meneó la cabeza y no pudo evitar sonreír. Marcus se estaba volviendo demasiado sobreprotector desde el incidente en la habitación de Terry. Lo malo es que ella no podía decirle la verdad, no hasta que pudiera hablar con Steven para revelarle los nuevos recuerdos que habían regresado a su memoria cuando reconoció el símbolo de los Andre. Ahora recordaba a alguien más, a su príncipe de la colina, a un hombre muy apuesto que había estado a su lado en diferentes momentos de su vida. No sabía exactamente qué relación tenía con él, pero era claro que debía ser alguien muy allegado, y sobre todo que ahora podía recordar el nombre de esa amable y cálida persona que cariñosamente la llama pequeña. Detrás de ellos, a unos cuantos metros de distancia, Karen acompañaba a un malhumorado Terry que no hacía más que maldecir. Parecía que su buen humor se había terminado la noche en que Marcus había entrado en su habitación y tomado en brazos a Bella. Después de escuchar cómo el actor llamaba a la joven por su nombre repetidas veces y en un tono bastante alto, además de que la puerta abierta le había permitido ver que Bella estaba en el suelo mientras que Terry trataba de reanimarla. Esto había sido suficiente para que el apuesto inglés perdiera toda amabilidad. «Ese idiota que se cree, su padre», decía Terry dirigiendo la mirada a donde Marcus auxiliaba a Bella para subir al auto y ella aceptaba y le sonreía amablemente. «Uy, parece que te robaron nuevamente la atención de una conquista, Granchester». Karen lo miraba y le causaba gracias las diferentes tonalidades que el rostro del actor mostraba como respuesta a su furia. «Ella no es ninguna conquista. Solo que sus padres me la encargaron en su ausencia, y hasta que su hermano se reúna con ella». Trataba de disimular su interés en la pelinegra. «Pues, si tan posesivo te pones siendo solo el cuidador, ya me imagino cómo sería si realmente fuera su novio». Karen reía suavemente ante el espasmo que sufrió Terry por la palabra mencionada. «Pero creo que ese puesto ya lo tiene ocupado Marcus». Arrugaba la nariz y se alejaba rápidamente antes de que el actor estallara contra ella. Terry se detuvo unos instantes. ¿Por qué? ¿Por qué había perdido la calma al verla al lado de Marcus? Él no debía sentirse así, pero no podía controlarlo más. El ver a alguien cerca de Bella, quienquiera que fuera la persona si no era él, le causaba un enorme nudo en el estómago por la rabia que contenía y los celos que no podía mostrar. Se estaba volviendo loco por eso. Y cuando estaban en el escenario y la sentía cerca, sus pensamientos se bloqueaban, no permitiendo que distinguiera entre la realidad y la actuación. Varias veces ella le había reclamado al bajar del escenario por los besos que él le daba y que no eran para nada actuados. Él no sabía qué responder. Juraría que ella le respondía, pero parecía que se equivocaba. En el camino a la estación, Bella miraba por la ventanilla del coche en el que viajaba. Aún recordaba la voz de Terry llamándola entre su desmayo. No sabía si era verdad o solo su imaginación y deseo por sentir que le preocupaba al actor. Después del torbellino de recuerdos que le había provocado el símbolo de aquel sobre, las imágenes de Susana sonriendo al lado de Terry habían vuelto a su mente. ¿Por qué? ¿Por qué la veía ella a su lado y tan feliz? Ahora que la había visto, no había podido evitar pensar qué relación tenía con ellos. ¿Por qué cada que se sentía cerca de Terrence, la imagen de Susana sonriente y de su brazo la atacaba? ¿Acaso era una advertencia de que debía alejarse de él? ¿Por qué sentía ese rechazo por ellos al recordarlos juntos? Una vez más sentía que su deseo por estar con Terrence era un error, un verdadero error. Sería mejor mantener la distancia y alejarse. Sí, alejarse de él lo más que pudiera y dejar de creer que ellos podían llegar a estar juntos algún día. Sería mejor esperar por encontrar a aquel joven que muy confusamente llegaba a ella en sus sueños y le decía que la amaba y al cual sentía nadie podría arrebatarle porque le pertenecía solamente a ella.
Neil, ¿cómo va todo? ¿Has logrado comunicarte con tu amigo? Elisa entraba una vez más a la habitación de su hermano sin siquiera anunciarse. ¿Otra vez tú? ¿Cuántas veces te tengo que decir que toques antes de entrar? Neil se cubría rápidamente con las colchas de su cama y cubría a la mujer que estaba a su lado. Despide a la gata y vístete que tenemos que hablar. La pelirroja se daba media vuelta y salía de la habitación haciendo una mueca de disgusto al ver las condiciones en que estaba su hermano. Después de unos minutos, Neil entraba enfurecido al estudio donde su hermana lo esperaba. ¿Qué te pasa? ¿Con qué derecho entras así a mi habitación? ¿Cuántas veces te tengo que decir que tú no tienes ningún derecho? Golpea con el puño sobre el escritorio frente a su hermana. Mira, me tiene muy sin cuidado lo que tú pienses. A mí lo que me interesa es saber si ya arreglaste el problema que se había presentado respecto a lo que te pedí y si el trabajo estará hecho después o antes de la boda. Elisa ignoraba la rabieta de su hermano y no le quedaba más remedio que tragarse su coraje y contestar. Te recuerdo que esta será la última vez que te ayudo. Después de que te cases con el estúpido ese y me des mi parte, si te vi ni me acuerdo. ¿Entendido? La joven hacía un ademán con la mano restando importancia a lo que su hermano mencionaba. El problema está resuelto. No será antes de la boda porque eso arruinaría todo. ¿Estás de acuerdo? Así que cuando tú y Anthony se hayan ido de luna de miel, mi contacto llevará a cabo sus planes. Ya entregó todos los datos y las fotos de a quién debe eliminar. No creo que se equivoquen. Además, les entregué la nota donde especificas de qué manera quieres el trabajo, así que no hay problema. Y espero que no hayas sido tan idiota como para firmar con tu nombre y que hayas modificado lo suficiente tu letra. La miraba retador. ¿Con quién crees que estás tratando? Preguntaba mirándolo con rabia. Con la estúpida que mantuvo a su pretendiente enclaustrado en un hospital y que se le ocurrió firmar varios documentos y recomendaciones que la comprometían. Solo espero que esos documentos hayan sido destruidos como dijiste. Por supuesto que no. Esos documentos me sirven para seguir manejando al estúpido director de ese lugar y que siga haciendo el trabajo que le pedí para con la tía abuela, pero los tengo en un lugar bastante seguro que nadie los podrá encontrar. Mencionaba orgullosa de sus palabras y le daba la espalda a su hermano. Eso espero, porque ya te lo dije. Después de esto, tú y los que dicen son mis padres saldrán de mi vida para siempre, y no pienso volver a ayudarlos así se estén muriendo. Neil daba media vuelta y salía cerrando la puerta con furia. Estaba seguro que nadie podría detenerlo. Ya todo estaba preparado gracias a su fiel amigo. Después de que Elisa se casara, terminarían con su tormento y desaparecería. Elisa lo miraba salir del estudio. Una sonrisa maléfica apareció en sus labios. Ella había logrado hacer que el tonto de su hermano le quitara lo que le estorbaba y lograr su venganza. Lo que él no sabía es que para no correr riesgos ella también había tomado sus medidas. Y claro que después de que Neil terminara con su parte, desaparecería. Pero ella ya había preparado todo para que el deseo de su hermano fuera eterno. Annie, ¿a dónde vas, hija? La señora Britter salía detrás de su hija que apenas se había entrado a la casa. Ya estaba pidiendo al chofer que tuviera listo el auto porque en unos momentos saldría. Mamá, tengo que darte cuenta de todo lo que hago. Ya te dije que si volvimos a Chicago fue para hacer algo que es importante para mí. Si quieres, confórmate con eso. Y si no, es tu problema. Ya bastante tengo con soportar las exigencias del anciano que me escogieron para marido, como para ahora también tener que soportar las tuyas. Bastante me costó convencerlo para que me dejara viajar solamente contigo, para que ahora tú te pongas pesada y comiences a cuestionarme más de lo que debes. Pero Annie, él te quiere mucho, te trata como a una reina y tienes todo lo que cualquier jovencita de tu edad pudiera desear. La señora Britter trataba como cada día de convencer a Annie que esa había sido la mejor decisión que su padre tomara antes de fallecer. Sí, no me quejo, tengo todo lo que pudiera desear y más, pero no lo que realmente quiero. Eso nunca lo voy a obtener. Y todo se lo debo a mi querida hermanita Candy. El odio que se reflejó en los ojos azules de Annie hizo que su madre se quedara sin palabras. Nunca pensó que esa expresión pudiera verse reflejada en el rostro de aquella dulce y tierna niña que ella había escogido por hija. Ya no insistió más, solo bajó la mirada y se regresó al interior de su casa, siguiendo los pasos de su hija que se dirigía a la recámara para cambiarse y salir.
Observando por una de las ventanas de su habitación, la señora Britter veía cómo Annie subía al auto y se alejaba. ¿Cuánto había cambiado? Si su padre la viera, seguramente se decepcionaría. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal para que la joven tomara esa actitud, y desde que aceptó casarse con un hombre 15 años mayor que ella y que fue el único interesado, después de escuchar todos aquellos rumores que se decían, Annie se había vuelto demasiado falsa. Se ausentaba largas temporadas de la casa de su marido bajo la excusa de acompañar a su madre por su delicada salud. ¿Y solo para qué? Para poder salir libremente por las noches y volver a altas horas de la madrugada, siempre oliendo alcohol y a lociones de hombre. Su manera de vestir era completamente diferente. Esos escotes que mostraban más de la mitad de sus senos y esos colores tan llamativos y el maquillaje tan extravagante la hacían verse hermosa pero demasiado vulgar. Ella creía que su madre no lo notaba porque siempre se cubría con una capucha que la tapaba de la cabeza hasta los pies, pero era claro que cuando volvía apenas si podía mantenerse en pie, tambaleante y deteniéndose de las paredes, descalza para no hacer ruido. Nunca se daba cuenta que era su madre quien la ayudaba a subir las escaleras para que la servidumbre no la escuchara y no viera el estado tan desagradable en que se encontraba. Y cuando lograba ponerla en su cama, las señas de que había estado pasando un momento agradable en brazos de otros hombres eran claras, y al amanecer la dama volvía a la vida. Sus vestidos volvían a ser los normales, y ella inventaba charlas que según había mantenido con sus amigas, y que eran lo que la había hecho regresar tarde. Siempre había una excusa, y si ésta no era aceptada, poco le importaba. Habían sido varias veces que la misma señora Britter había mandado mensajes al esposo de su hija para que fuera a buscarla informándole que ya se encontraba bien de salud y que no quería ser el motivo de que ellos estuvieran tan alejados. Y cuando al fin el hombre mandaba por ella, los insultos y gritos de Annie hacia su madre podían escucharse por toda la casa. ¿Acaso estaba pagando su capricho? Si ella hubiera aceptado el deseo de su marido y no lo hubiera contradicho en adoptar a Candy, otra sería su historia. Su empeño por continuar con las apariencias y ver en Annie una niña más manejable y educada la habían cegado ante la dulzura y bondad que destellaba en la tierna y transparente mirada de aquella alegre y vivaz pecosa de ojos de esmeralda. No había vuelta atrás. Ahora no le queda más que soportar sola el peso de su decisión. ¡Ay! Estos viajes me van a matar. Karen se quejaba entregando su equipaje al mozo del hotel que los recibía. Por favor, pero si ya debías estar acostumbrada, ¿o es que tu naturaleza es seguir quejándote? Terry sonreía ante los pucheros de la joven. Además, solo fueron 4 horas. No debía ser tan exagerada. No entiendo a Robert. Si estamos a unas horas de Chicago, ¿por qué no presentarnos ahí después de las funciones en esta ciudad? No entiendo ese empeño de él de cerrar cada gira precisamente ahí, cuando por la ubicación debería ser en una de las principales ciudades. Karen, ¿cuántas veces tendré que explicártelo? Chicago es una de las ciudades en las que la gente más importante del país radica, y eso la hace un mejor punto para recaudar más fondos. ¿Entiendes? Pues no, la verdad no. Pero en fin. Por cierto, creo que a Bella le agradará saber que estamos muy cerca de Chicago. Parece que tenía urgencia por conocer esa ciudad. ¿Y por qué motivo? Si se puede saber. No lo sé. Según ella es porque le agradan los hermosos paisajes y que ha escuchado mencionar que a orillas de la ciudad hay algunos que no tienen comparación. Bueno, ese es su problema. Yo no pienso decirle nada y espero que tú tampoco se lo dirás. Si se entera, que sea por otros. ¿Te gusta? Karen se detuvo frente a Terry y lo detuvo con una mano para que le respondiera y verlo a la cara. ¿De dónde sacaste eso? Terry endurecía su expresión como si le hubieran abofeteado. «De tu actitud. Durante todo el viaje no dejaste de mirar hacia donde ella y Marcus venían sentados. Y sobre todo que esta vez viajaste al lado de todo el grupo cuando siempre te alejas y prefieres viajar en compañía de Robert en un vagón diferente. Tus cambios de humor, tu preocupación por ella desde que sufrió el desmayo en tu habitación. Ay, en fin, detalles que para una persona como yo no pasan desapercibidos». Te equivocas. Mis motivos son otros. Y si me preocupo por ella y estoy al pendiente de lo que le pasa es el nombre de la antigua amistad de nuestras madres. Pero nada más. Terry continuó su camino apresurando el paso, pero Karen era difícil de engañar y ella juraría que esa mirada de Terry cuando veía a Bella ya la conocía.
solo que dirigida a una enfermera rubia y pecosa. La noche había profundizado su presencia. La mansión Andrei se encontraba en completo silencio. Albert y Dulcinea continuaban en la habitación de huéspedes tratando a Patty. En el saloncito de estar, Archie y Steer se habían quedado solos y sin cruzar palabra. Los dos estaban sumidos en sus pensamientos, uno tratando de hacer que sus recuerdos concordaran y el otro pensando la manera de encarar sus errores. Caroline, por su parte, no se había atrevido a entrar y una vez que Anthony saliera rumbo al despacho, ella lo había seguido y ahora estaba frente a él escuchándolo hablar con George, dándole las indicaciones que Albert le pidiera. Ella no se había atrevido a seguir sus sentimientos y deseos de correr a abrazar a Archie. Los había reprimido y ahora no sabía qué haría una vez que tuviera que estar cerca de él nuevamente. Todo está listo. George irá por la abuela Marta. Solo espero que por la hora no se asuste la ancianita y le suceda algo. Caroline, ¿puedes hacer el favor de ordenar en la cocina un poco de café? Creo que lo vamos a necesitar esta noche, pinta para ser larga. Anthony miraba a la chica que apenas si le dirigía la mirada. Esta se ponía de pie asintiendo levemente y saliendo del estudio. Dejando escapar un leve suspiro de preocupación, Anthony se dirigió al salón de estar para indicarle a sus primos que debían reunirse en el estudio. Una vez que los tres estaban en el lugar que Albert les indicara, Archie, Steer y Anthony compartían sonrisas silenciosas y miradas que expresaban el gusto de estar juntos de nuevo, pero la expectativa por lo que sucedería los mantenía en silencio. La puerta se abrió lentamente y Caroline ayudaba a que una de las mucamas que llevaba el servicio de café entrara en el estudio. ¿Bella? Steven, sorprendido, se ponía de pie apenas si vio el rostro de la rubia que estaba deteniendo la puerta. Con pasos rápidos se acercó a la joven que lo miraba sin saber cómo reaccionar. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Por qué? Ella no es Bella. Archie había seguido los pasos de su hermano adivinando su confusión. Lo tomaba por el hombro y se ponía a un lado de la joven. Recuerda que te mencioné que al descubrir la verdad te sorprenderías, que habían muchas cosas que tú no sabías y otras que no recordabas. Archie miraba cómo la sorpresa aparecía en el rostro de Steer, comprendiendo que había una explicación. Discretamente Logimiel tomó la mano de Caroline, que seguía sin moverse y que había bajado la mirada al ver que él se acercaba. Pudo sentir el ligero temblor de la joven que se mezclaba con el de él, cuando sintió la delicada y suave mano dentro de la suya y no hubo rechazo. La presionó un poco, sintiendo como el tibio calor de la misma lo iba cubriendo por completo. Su corazón se agitó con alegría al ver que la caricia había sido aceptada y que, lejos de apartarse de él, Caroline había presionado su mano alrededor de la suya. Archie sintió regocijo y alivio a sus preocupaciones. Ahora que sentía a Caroline aceptarlo, nada de lo que viniera podía ser difícil de superar. Aún sin atreverse a verla, sonrió para sí mismo y, sin soltar a Caroline, comenzó a caminar al lado de su hermano, invitándolo a tomar asiento mientras esperaban por Albert. Anthony no había perdido detalle de lo que ocurría. Vio el sonrojo en las mejillas de Caroline al momento que la mano de Archie tuvo contacto con la de ella. También notó el cambio en el rostro de Logimiel y la sorpresa de Steer, que no comprendía la expresión de su hermano. Y ahora, después de dejar a Steven sentado frente a él, la pareja se había encaminado al pequeño mueble junto a la chimenea y que era el más retirado del escritorio. Seguramente buscaban algo de privacidad para poder hablar. No pudo evitar sonreír al ver que al fin las cosas tomaban su lugar. Antes de que Archie y Caroline lograran tomar asiento, la puerta se abrió nuevamente dando paso a Albert y a Dulcinea, que ingresaban en la habitación. La tensión volvió a apoderarse de los presentes. El patriarca había llegado y había mucho que aclarar, así como decisiones que tomar para los futuros problemas que pudieran presentarse. Cerrando la puerta detrás de él, Albert comenzó a caminar hacia la pequeña salita que se encontraba en su estudio, y con una mirada le indicaba a sus sobrinos que lo siguieran. Dulcinea seguía sus pasos como fiel y secreta compañera. Tomando una respiración profunda y dejando escapar el aire segundos después, Albert comenzó con lo que sería una larga plática. Primero que nada, Steer, quiero decirte que me da mucha alegría tenerte con nosotros de vuelta. Sé que quizá haya muchas cosas que no comprendas en este momento y yo soy una de ellas, pero el que tú estés aquí me indica que nos has recordado como tu familia.
y ahora entre todos trataremos de ayudarte a que tus dudas desaparezcan. Él no ha recordado del todo. Archie interrumpía y con esto hacía que los demás notaran que estaba junto a Caroline y que tomaba su mano. Albert cerró el entrecejo como sorpresa de lo que veía, pero no quiso comentar nada. El sonrojo en el rostro de Caroline le indicó que debía esperar. Lo principal de esa reunión era Steer. ¿Qué tanto recuerdas? Fue la primera pregunta de Albert. No mucho. Steer comenzó a hablar algo inseguro. Mis primeros recuerdos o sueños fueron sobre Anthony. Después comencé a tener recuerdos de voces y de imágenes borrosas donde veía a Archie, pero no estaba seguro de quiénes eran. Eran solo recuerdos de imágenes que no tenían ningún significado coherente. Pero cuando vinimos a América y nos topamos con Anthony, una serie de recuerdos aparecieron en cuestión de segundos. Después del día que por casualidad topamos con Archie, pude asociar su imagen con el recuerdo borroso que tenía, y eso me llevó a otra serie de recuerdos, lo que me hizo saber de dónde venía y a qué familia pertenecía. Recuerdo a mis padres, parte de mi infancia al lado de Archie y Anthony, y cuando te vi por primera vez aquella tarde en Francia, sentí que había algo extraño en tu mirada que me daba la sensación de conocerte, pero no estaba seguro. Lo mismo sucedió con Terry, pero apenas hace unos días cuando me encontré con Archie, supe que Terrence Granchester era el mismo que vagamente recordaba. De ahí no tengo más que vagas imágenes borrosas que no me dicen nada, como los ojos de la joven que se desmayó. ¿Acaso ella es Candy? Steer miraba fijamente a Albert en busca de respuestas. ¿No recuerdas la imagen de Candy? No. Solo tengo algunos vagos recuerdos de su voz y sé que ella también fue parte importante de nuestra vida y algunas cosas más, pero no recuerdo su imagen con claridad. Steer, ¿conoces a la joven sentada al lado de Archie? Albert volvió a cuestionar haciendo que Steer fijara sus pupilas en Caroline. Claro, es mi hermana Bella, pero no sabía que tú la conocieras, Archie, y por lo que veo la conoces muy bien. Estas palabras provocaron un nuevo sonrojo en el ojimiel que no supo qué responder y miraba a su tío buscando ayuda. No, ella no es Bella. Su nombre es Caroline y es mi hermana. Albert decía firmemente. ¿Caroline? Eso no puede ser. Ella es Bella, solo que usa su color natural de cabello y ha quitado sus contactos. Claro que lo sé. Si yo mismo inventé su cambio de apariencia. No, Steer. Ella es Caroline, pero ahora ella está representando a Candy. Los ojos de Steer se abrieron al máximo. No recordaba, pero tampoco era tonto. Lo que Albert estaba tratando de decirle era que Candy era su hermana Bella. Sí, no podía estar equivocado. Al ver la sorpresa en el rostro de Steer, Albert comprendió lo que pasaba en su mente, por lo que comenzó con su relato. Steer, voy a contarte todo lo que has olvidado y lo que aún no sabes. Todos te ayudaremos a ponerle significado a las imágenes que hay en tu memoria, incluyendo el recuerdo de los ojos de Patty. Cuando el joven escuchó el nombre que Albert mencionara por segunda vez, su memoria comenzó a tener un nuevo giro. Las imágenes que había tenido en el barco comenzaron a tener sentido. Los hermosos ojos negros que había recordado se unían al resto de una simpática adolescente de cabello castaño oscuro y que apenas si tocaba los hombros de aquella jovencita. Entonces lo comprendió. Esa hermosa mujer que había perdido el sentido no era otra más que ella, la joven que desde sus días de colegio le enseñara lo que era amar verdaderamente a una persona. Terry se ponía de pie y dejaba en una de las mesillas al lado del sillón donde se había sentado el escrito de la obra que Susana le enviara nuevamente para que la corrigiera. No sentía sueño, por lo que se había dirigido a la salita que se encontraba frente a las habitaciones reservadas para la compañía teatral. Ahí había estado revisando lo que Susana escribiera sobre su historia con él y Candy, pero ahora se había levantado de su cómodo asiento para ir en busca de un café. Tenía que bajar al siguiente piso donde se encontraba el comedor para ver si lograba encontrar a alguien que le indicara dónde podía conseguirlo. Necesitaba despejarse un poco. Tantos recuerdos en esas hojas de papel lo habían puesto algo melancólico.
así que caminar le haría bien. Bella se incorporaba de su cama porque no podía dormir. Había escuchado a Marcus comentarle que a unas cuantas horas se encontraba en la ciudad de Chicago, que si tomaban un tren tardarían unas 3 horas, pero que si quería llegar más rápido con rentar un auto lograría estar ahí en menos tiempo. Le había sugerido ir a visitar la ciudad en cuanto tuvieran una tarde libre. Seguro podían ir y volver sin que nadie lo notara, pero le saldría un poco caro la renta del auto. Aún así, la invitación quedaba hecha. Bella no sabía por qué tenía esa sensación de acudir urgentemente a ese lugar. Su deseo por conocer a Candy era mucho, pero no tan urgente. Además, Steven no iría hasta dentro de varias semanas más, y ella se sentiría más segura de conocer a Candy con Steven a su lado. Pero entonces, ¿qué era esa sensación que tanto la incomodaba y no le permitía conciliar el sueño? Tomó su bata y decidió salir a caminar. Seguramente un paseo por los jardines del hotel la ayudarían a borrar esas sensaciones. Al salir y cerrar su puerta se dio cuenta que no solo ella había perdido el sueño. En una mesilla había un escrito abierto. Seguramente alguien que lo estaba leyendo lo había dejado ahí. Miró a los lados buscando por si lograba ver a alguien, pero no, ni una persona deambulaba por ahí. Su curiosidad la llevó a acercarse y tratar de ver más claramente de qué se trataba. Alcanzó a leer unas palabras, pero no comprendía a qué se refería. Sintió deseo de saber qué era ese escrito. Así que tomó asiento en el sillón en el que anteriormente Terry se encontrara. Tomó el escrito y buscó el inicio de la historia. En la portada estaba el título. Un verdadero amor. Escrita por Susana Marlowe. El título se le hizo algo superficial conociendo la versión de Karen. Dio vuelta a la primera página y se encontró con una nota. Terry, ya he corregido la parte que me indicaste. He puesto las palabras exactas que me enviaste en tu carta, para que la obra sea más apegada a la realidad de la despedida entre Candy y tú. Espero que te agrade la manera en que ha quedado esta vez. Y si no, marca las correcciones que sean necesarias, incluyendo la parte de nuestro final, pues en ese capítulo escribí solo mi versión, pero supongo que también existe la historia desde tu punto de vista. Con cariño, Susana. Al leer esas palabras, Bella se sintió más atraída por conocer la verdad de aquel triángulo amoroso. ¿Y por qué Susana se había atrevido a escribir algo que ella calificaba como verdadero amor? ¿Acaso se refería al sentimiento que todos decían ataba a Terry y Candy? Bueno, la noche era larga y ella no tenía sueño, así que una buena lectura sería agradable y así de paso conocería a la persona que le había ganado el afecto del actor. Comenzó a leer las primeras páginas. Después de encontrar al fin a alguien que pudiera satisfacer su deseo de tomar un café, Terry había pedido un servicio del delicioso líquido y unos cuantos panecillos para acompañarlo. No era muy común en él aquellos deseos, pero quizá al haber estado recordando el buen apetito y lo golosa que era su pecosa, lo había hecho sentir aquel antojo. Tomó su servicio, no permitiendo que la mucama le ayudara, alegando que bastante había hecho con atenderlo a esas horas. La mujer le respondió que ese era parte de su trabajo y que no tenía que agradecer, pero que si le regalaba un autógrafo se daría por demás recompensada. El actor aceptó con una sonrisa y le prometió antes de irse regalarle no solo su firma sino también una foto dedicada a ella y agradeciéndole por el sabroso café que preparaba. La mujer sonrió con el halago y dejó que el actor tomara su camino. Terry estaba a punto de llegar a donde su escrito lo esperaba cuando notó que éste no estaba donde lo había dejado. Rodeó el sillón de espalda alta y se sorprendió aún más al descubrir a Bella ahí sentada y con el escrito en sus manos. El corazón le empezó a palpitar más rápidamente. La expresión en el rostro de la chica era bastante extraña. Bella terminaba de leer las páginas a la mitad de la historia donde la enfermera y el actor se separaban. Su rostro estaba cubierto por lágrimas. Sintió la presencia de Terry frente a ella. Su pecho se comenzó a agitar y su respiración se volvió más rápida. La rabia comenzó a consumirla y la nube de recuerdos invadió su mente de golpe. Cuando vio los ojos de Terry, sus memorias la golpearon como agresivas bofetadas. No podía alejar su mirada de aquellos zafiros que aparecían en diferentes imágenes en su cabeza. Comenzó a ponerse lentamente de pie. Las manos a sus costados se empuñaban con fuerza. El escrito cayó a sus pies. Sintió un calor que la invadía y una mezcla de sentimientos se apoderó de su corazón. El dolor en su pecho comenzó a ahogarla, haciendo su respirar más difícil.
y las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas sin detenerse. «Bella, ¿estás bien?». Terry había dejado la charola en la mesa del centro y mirando de frente a la joven se sorprendía de la actitud de la misma y sobre todo de la mirada tan fría y llena de dolor que le dirigía. Trató de tomarla del brazo para ver si reaccionaba. «¡No me toques!», fue la respuesta de la joven, que ahora sabía el motivo de su rechazo hacia el actor y la rubia exactriz. «¿Qué te pasa? El que debería estar molesto soy yo. Aparte de tu comportamiento estos días, ahora te atreves a leer algo que no te corresponde». Terry endurecía el rostro por la actitud que había tomado la joven. Así que esto fui para ti. Una historia más para representar en un escenario. Ahora entiendo tus palabras. Ahora comprendo todo. La carta. Tu carta. La de ella. Todo era un juego para provocar un final dramático, ¿verdad? ¿Qué te hice? ¿Qué les hice? ¿Por qué no me dejaron tranquila? Si ya estaban juntos y eran felices, ¿por qué lastimarme a mí? Eres un... El llanto de la joven ya no le permitió continuar. Dio media vuelta y comenzó a correr. Terry no comprendía las palabras de Bella. ¿Qué era todo aquello? Sus palabras, sus acusaciones no tenían sentido. Su llanto, el odio y el dolor en su mirada. Un momento. Su mirada. ¿Qué era todo aquello? ¡Por Dios! El comportamiento de la joven no le había permitido reaccionar ante algo tan visible. Hasta ese momento en que la había visto correr no había reaccionado en algo tan importante y tan... ¿imposible? Las palabras y comentarios llegaron a su mente. Dicen que el hermano le cambió la imagen. Gracias a Steven ya no es tan difícil caracterizar un personaje. Sus inventos han revolucionado el mundo de los escenarios. Sí, ahí estaba la explicación. Solo así podría comprender que los hermosos ojos negros de Bella, que se habían convertido en un tormento, ahora mostraran un hermoso par de esmeraldas que brillaban con intensidad por las cristalinas lágrimas que bañaban sus mejillas. Si esa no era la respuesta, entonces él se estaba volviendo loco al ver en Bella los ojos que eran su delirio, desde que conociera a la pecosa en aquella noche de bruma en el Mauritania. Necesitaba confirmarlo. No podía ser posible. Reaccionando a la hora y a la poca vestimenta que Bella llevaba puesta, Terry salió corriendo tras de ella, pero fue demasiado tarde. Al llegar a la recepción del hotel, el guardia de seguridad entraba agitado. ¿La vio salir?, preguntaba Terry entre jadeos por la carrera al bajar las escaleras. Sí, pero no pude alcanzarla y la perdí de vista. La joven salió demasiado rápido que no me dio tiempo de detenerla. Lo siento, tengo que informar al gerente del hotel. El hombre, ya más recuperado, se alejaba del actor, dejándolo solo y con la mirada perdida, dirigida hacia la oscuridad de la noche que se podía apreciar a través del cristal de la puerta de entrada. Si aquello era una pesadilla, deseaba que alguien viniera a despertarlo. Continuará.